Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Verdad Plural. Antioquia podría ser el departamento de Colombia con dos santos. Ya tenemos a la Santa Laura y ahora con el decreto firmado por el Papa Francisco, en el que se reconocen las virtudes heroicas de Monseñor Miguel Ángel Builes, comienza el primer paso para su beatificación. El obispo fundador de varias congregaciones religiosas nació en el municipio de Don Matías el 9 de septiembre de 1888 y murió en la ciudad de Medellín el 29 de septiembre de 1971. Monseñor Builes fue conocido por sus controvertidas y rígidas posiciones contra los gobiernos liberales del país. Para Monseñor Builes era pecado que las mujeres usaran pantalones y montaran a caballo al hombre, por lo menos pecado para las mujeres que hacían parte de la órbita de la Arquidiócesis de Santa Rosa. Hoy vamos a tratar el tema de Monseñor Builes y de su canonización. Para ello hemos invitado a este programa A Verdad Plural a la hermana Cilia Margarita Vélez Doria. Ella es de la Congregación Hermanas Misioneras de Santa Teresita de Medellín. Hermana, qué bueno tenerla aquí. Bienvenida a Verdad Plural. Muchas gracias, buenas noches y es un gusto venir a hablar aquí de el amado fundador Miguel Ángel Builes, exaltado por el Papa Francisco como venerable. Y también nos acompaña el abogado, el doctor Juan David Mesa. Doctor Juan David, bienvenido a Verdad Plural. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de plantear algunas posturas respecto de la situación de Monseñor Miguel Ángel Builes, simplemente como unos cuestionamientos o realidades que podríamos entrar a debatir. Porque ha generado muchísima polémica, por lo menos en los antioqueños, la canonización, la postulación a la canonización de Monseñor Builes. Para hablar de este tema, le vamos a presentar a ustedes una nota que nos da un contexto de lo que vamos a hablar en estos minutos acá en Verdad Plural. El pasado 21 de mayo, el Papa Francisco firmó el decreto de beatificación que da vía libre al proceso de canonización del obispo antioqueño Miguel Ángel Builes. Su proceso para ser canonizado lleva más de 30 años de espera, tiempo que ha transcurrido desde que fue postulado por la Congregación de las Hermanas Misioneras de Santa Teresita de Jesús, una orden fundada por él en 1929 para el apostolado misionero. Este jerarca, nacido en Don Matías, Antioquia, el 9 de septiembre de 1888, y fallecido en Medellín en 1971, fundó en 1951 la Congregación de la Madre Bendita de las Misericordias, una orden dedicada a obras benéficas y a la enseñanza del catecismo, hecho reconocido por la Santa Sede para avanzar en la proclamación de Monseñor Builes, quien fuera obispo en Santa Rosa de Osos. Sin embargo, Miguel Ángel Builes fue un obispo polémico y criticado. Proclamaba el odio contra el Partido Liberal y no toleraba que las mujeres llevaran pantalones, montaran a caballo y usaran minifalda. Fue tildado de machista, intolerante y fanático religioso. Aún hay un camino por recorrer en la Santa Sede antes de que Miguel Ángel Builes sea declarado santo. Y en ese camino hay varios nombres en espera, como el del Padre Marianito y otros sacerdotes colombianos que fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II. ¿Qué piensan los feligreses y devotos de Monseñor Builes? ¿Por qué algunas personas no están de acuerdo con su proceso de canonización? ¿Y qué piensa la comunidad en general? Hoy en Verdad Plural. Ahí está expuesto entonces nuestro tema de hoy. Hermana Cilia Margarita Vélez, ustedes fueron la congregación que hace 30 años presentaron la postulación del obispo Miguel Ángel Builes ante la Santa Sede para que fuera santificado. ¿Cuáles fueron los motivos, los argumentos que ustedes tuvieron para postular a Monseñor Builes? Fue modelo de todas las virtudes humanas, cristianas y sacerdotales, y por su fiel testimonio, por sus enseñanzas y por sus obras, procuró siempre la gloria de Dios. Además, había recibido Monseñor Joaquín García Ordóñez numerosas solicitudes en pro de la introducción de la causa de canonización
de su antecesor, circunstancia que lo impulsó a consultar a varios obispos de Colombia acerca de la oportunidad de introducir dicha causa. La mayoría del episcopado respondió afirmativamente, en forma verbal unos, otros por escrito. Y entonces fue ahí donde ustedes han solicitado desde hace 30 años la canonización de Monseñor Miguel Ángel Builes. Doctor Juan David Mesa, ¿usted está de acuerdo o no con la canonización de Monseñor Builes? Bueno, lo primero que hay que afirmar es que los referentes sociales, y en este caso religiosos, santos, pues son personas que por sus comportamientos de alguna manera dictan un camino a seguir, dictan todo un ejemplo. Y de alguna manera lo que uno sí puede plantear es que Monseñor Builes fue un sembrador de odios en Colombia, de odios partidistas, de odios en la educación. Llegó a plantear, por ejemplo, que el Estado no podía asumir la educación, que ésta solo le correspondía a la familia y a la iglesia, de tal forma que de ahí en adelante la formación de las normales superiores, donde se formaban precisamente los maestros y las maestras, eran sujeto de todos sus juicios en contra, con palabras bien degradantes acerca, por ejemplo, de las maestras, que si se formaban en normales terminaban siendo maestras impías. Eso está recogido en textos, son básicamente textos que se ha dejado. Entonces lo primero es que uno cuestiona eso. Yo me pregunto si curiosamente y muy especialmente en un canal como Teleantioquia se da la promoción de un artista como Débora Arango, que fue perseguida por la iglesia porque pintaba desnudos, y asimismo se calificaban como pornográficos los que el maestro Pedro Nel Gómez pintaba sus barequeras por parte de Monseñor Builes, recibió todos los ataques posibles. Entonces yo pienso que el territorio antioqueño sí es muy importante y muy adecuado que produzca santos, que las personas tengan referentes y que al fin y al cabo es un asunto individual y respetable dentro de la Iglesia Católica, pero uno sí tiene el derecho, y yo pienso que el deber ciudadano, a cuestionar de que cómo puede ser llevado a los altares y a un santo alguien que sembró odios y muy especialmente en contra de las personas que profesaban la doctrina liberal, que es algo completamente legítimo y que en su momento en Colombia trajo adelantos importantes como los del doctor Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo y otros expresidentes liberales que podrán haber tenido sus fallas, pero que incorporaron cambios sociales importantes para el país. Hermana Cilia Margarita, uno escuchando al doctor Juan David Mesa cuando dice que Monseñor Builes, y así se ha dicho en la historia, que fue un sembrador de odios, y escuchándola a usted que habla sobre Monseñor Builes como un modelo de virtudes humanas, ahí como que uno no logra entender que en dónde que no se encuentran un modelo de virtudes humanas contra otro que es un hombre que era sembrador de odios. Él no fue sembrador de odio. Él no atacó a los liberales. Él atacó la ideología liberal que iba en contra de saber sembrar la fe en los corazones de los colombianos. Fue lo que más atacó él. En ningún momento él se detuvo en la persona, sino en la idea, en las ideologías, más que todo. Doctor Juan David, ¿usted qué tiene para responderle a la hermana? Porque usted ha dicho lo que usted ha repetido, lo que se ha dicho en la historia, y por eso es que tratamos este tema hoy, por ser polémico, porque muchas personas no están de acuerdo con la canonización de Monseñor Miguel Ángel Builes por todos estos argumentos que usted nos daba. Claro que también uno escucha a la hermana Cilia Margarita y también dice si en este momento está postulado
y hay un decreto del Papa Francisco, es porque sí tiene que tener una cantidad de virtudes, Monseñor Willis. Claro, lo más seguro las tiene y uno no puede negar las obras y la fundación de sus comunidades, y eso es algo que a cualquier parroquiano le pueden decir: funde pues una comunidad, y eso no es tan sencillo, tendrá sus virtudes. Pero lo que uno sí hace énfasis es en lo siguiente: se permitió crear 2 pecados. Oiga, Monseñor creó 2 nuevos pecados. Jesús creó mandamientos y él creó 2 pecados. 1, profesar la ideología liberal. A este pecado le adicionó lo siguiente: que para poder ser absolvido de dicho pecado, de profesar la ideología liberal, solamente él podría perdonarlo. Lo mismo que de las mujeres que usaban pantalones. Y entonces uno dice: alguien que odia o que ve un pecado en alguien que simplemente en el libre desarrollo de la personalidad, me suena la palabra libre, me suena la palabra liberal, decide vestirse de pantalones. Creo que hay muchas personas en este edificio vestidas de pantalones, creo que no son pecadoras por ese solo hecho, y que solamente él podría absolverlas. Y le dijo a los sacerdotes que estaban bajo su égida que no podían perdonar ese pecado. Ahí sí dice uno, y con todo respeto: Dios mío, ¿de dónde le surge la imaginación a este señor? ¿De dónde le surgió crear ese pecado? Crear ese odio, crear esa limitación a la mujer, crear esa limitación al arte. Considero del mayor respeto que alguien que lo estime y considere que quiera ser santo lo sea, pero el verdadero cuestionamiento es: necesitamos referentes que simplemente perseguían a las personas por su manera de vestir, por su manera de pensar. Es que yo me pregunto, si alguien es liberal, ¿es pecador? El presidente Álvaro Uribe Vélez fue liberal, luego fue pecador. Pues ese es pecador por ser liberal. Los liberales vamos al infierno. Los que creemos en una ideología estamos así. Pues yo creo que sinceramente llegar a pensar que él es un modelo de santo, yo creo que estamos devolviéndonos al medioevo y a la peor de las situaciones en materia de instaurar una inquisición a partir de su doctrina. Hermana Cilia, ¿le quiere responder al doctor Juan David Mesa o nos vamos a unos mensajes comerciales? Sí, al doctor David, si es considerado el venerable Miguel Ángel Willis como una persona que odiaba, no estaría en camino de canonización, porque sus virtudes han sido reconocidas, sus virtudes heroicas. Era el tiempo en que se vivía, y además muchas cosas que él prohibía, ¿sí?, las prohibía, no era en sí porque él quería, sino que él quería ver una sociedad sana, una iglesia purificada. Entonces, odio no lo consideremos así, sino más bien el celo por querer ver una iglesia pura, transparente, lo llevó tal vez a tener estos pensamientos y estas expresiones. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Verdad Plural. Continuamos en Verdad Plural. Le vamos a preguntar a nuestros televidentes si están de acuerdo o no con el proceso de canonización del obispo antioqueño Monseñor Miguel Ángel Willis. Veamos. Bueno, pues si él ha sido una persona grata a la sociedad, es bueno que lo canonicen, pero por ahí dicen que él fue más bien político y que trató mal a mucha gente. Entonces, ¿qué va a recordar uno bien a una persona en esa forma de actuar? Sí, claro que sí, por lo que uno lo conoció tan entregado a la fe. Sí, porque él era muy buena persona y muy detallista, con los pobres y con todo.
Pues hombre, yo sí, y más mi mamá, porque mi mamá es de Santa Rosa de Osos. En realidad las dinámicas de la Iglesia Católica, ellos la tienen clara. Considero que en su momento fue un líder religioso importante, conservador y tuvo sus cosas polémicas. Aún así, en los términos de la fe, las personas deciden en qué creen o en qué no, y a la hora de la verdad, pues si lo canonizan o no, de todos modos es un ejemplo para las personas que lo siguen, que siguen el ejemplo, para las religiosas que fundó, en fin, de todos modos soy neutral al respecto. Pues hombre, no estoy de acuerdo en ninguna de esas condiciones en este caso, condiciones de la curia o de la Iglesia Católica, no. Ahí veíamos entonces algunas de las respuestas de nuestros televidentes. Doctor Juan David Mesa, ¿usted considera que de pronto la Iglesia podría perder como legitimidad si declara santo a un personaje tan polémico como fue Monseñor Miguel Ángel Builes? Yo considero que la Iglesia Católica ha entregado mensajes muy refrescantes a través del Papa Francisco. Recientemente se pronunció acerca de, por ejemplo, explotar al trabajador es un pecado mortal. Eso es una postura liberal. Si se quiere, el Papa Francisco ha sido reconocido por todos como un jerarca, como un papa renovador. Yo pienso que de pronto son trámites que vienen desde hace mucho tiempo y que de pronto no se ha hecho el verdadero análisis en este sentido. Obviamente estamos en asuntos meramente religiosos y que se respeta toda la reglamentación que al interior, que los cánones allí indican. Pero la verdad es que su pregunta no puede ser más que afirmativa. Yo creo que quien propició el momento ideológico de una de las peores violencias que fueron la liberal conservadora, en la que 2 meses posteriores a que sacrificaran al caudillo Jorge Eliezer Gaitán, él afrentara y dijera hay que arrasar a los liberales, y ahora uno pensaría que era desde el punto de vista ideológico no las personas, pero la verdad fueron las personas. Fueron muchos los liberales y las venganzas, y en fin, y entre unos y otros grupos trajeron eso que incluso pareciera que mutó en estos momentos. Pero de alguna manera la pérdida de legitimidad resultaría absoluta, y creo que es un retroceso del proceso de renovación de la Iglesia que creo que muchos al interior de la misma institución están pidiendo. Hermana Cilia Margarita, ¿cuál ha sido la postura de la diócesis de Santa Rosa de Osos en este proceso de canonización de Monseñor Builes? La postura ha sido de reconocer en Miguel Ángel Builes un profeta. El profeta denuncia, y a eso es a lo que nos tenemos que acostumbrar, porque muchas veces callamos por temor, por miedo, y él no le tuvo miedo a eso. Entonces, la postura de la diócesis es una postura de defensa, de tener a Miguel Ángel Builes como venerable en estos momentos. Doctor Juan David Mesa, usted es abogado, creo que no es experto en derecho canónico, pero de pronto tiene algún conocimiento que pueda existir algún tipo de medio para impugnar si se llegara a dar la santidad de Monseñor Builes. Bueno, lo que puedo decir y lo que conozco del asunto es que el proceso de beatificación y el proceso de santificación es un proceso, si se quiere, tortuoso. Hay archivos incluso de siglos pasados de personas que no lo han logrado. Lo que uno sí puede cuestionar, y sobre todo desde las orillas, es por qué unos procesos se aceleran y otros se demoran. ¿Qué es lo que está detrás cuando hay santificaciones pues, o beatificaciones inmediatas y otras que duran siglos? ¿Tiene que ver con el lobby que hacen los que presentan las postulaciones? Entonces uno, por lo menos si a esa pregunta uno le quita los interrogantes, podría llegar a cuestionar y a decir, ¿el asunto de la santificación es un asunto político o de un testimonio de vida?
Ese es por lo menos un cuestionamiento que uno pudiera hacer desde esta orilla, decir, hombre, por lo menos generemos espacios de tolerancia, de pluralismo, de aceptación, de reconocimiento de la mujer, de reconocimiento del arte. Mire, yo no quiero dejar de ser enfático en eso y no obstante esa no ser objeto de la pregunta. Miguel Ángel Builes llegó a cuestionar los medios, la radio en su momento. El cine. Entonces uno dice, Dios mío, el arte, los medios, la comunicación es pecado. Yo creo que lo de santo le queda de pronto la ropita muy grande a Monseñor. Hermana, para poder llegar a ese proceso de santificación se tiene que certificar 2 milagros. ¿Existen mínimo 2 milagros que se le puedan endilgar a Monseñor Builes? No nos podemos adelantar a la causa. Él primero fue siervo, luego de siervo pasa a venerable. Venerable, que es donde se reconocieron las virtudes heroicas. ¿Y qué son virtudes heroicas? Aquellas virtudes que cualquier ser humano, cualquier persona las vive, pero desde los inicios de su vida, toda la vida, con contratiempos, con gozos, con lo que venga. Eso lo vivió él. Y ahora, después de venerable, viene la otra fase que es beato, beatificación. Aquí es donde se requiere del milagro. Y como decía el doctor David, que no sabe qué pasa, que está como acelerado el proceso de Miguel Ángel Builes. Y no es eso. Se puede quedar allí. Vamos a pedir, tenemos que estar pidiendo el milagro, que se dé el milagro. ¿Y por qué no? Porque para Dios no hay nada imposible. Y lo que para los humanos puede ser un pecado muy grande, para Dios es una virtud grande en heroísmo. Hermana Cilia, ¿usted cómo califica a las mujeres que usen pantalón en este siglo? No, en este siglo a mí no, porque me ha tocado ahora y lo considero una cosa normal. Normal porque hace parte, digamos, de la forma de vestir hoy de la mujer. Entonces, ya el tiempo que le tocó a Monseñor Builes fue una época completamente diferente, donde ni siquiera permitían montar a caballo al 2, como decimos ahora, ¿no? Entonces, esas eran cosas de la época, ¿sí? Hermana Cilia, pues muchísimas gracias. Uno ve a la hermana Cilia, no sé qué piensa usted, doctor Juan David, y la ve uno como en esa calma, en esa tranquilidad, y uno dice, la meditación y la oración realmente sirven, porque ve uno a la hermana Cilia, que ama tanto a Monseñor Builes, y que aquí lo ponemos, o lo pone por lo menos el doctor Juan David Mesa, frente a todos los televidentes, recordando algunas de las posturas y de las acciones de Monseñor, y cualquier persona se podría descomponer, y la hermana Cilia totalmente compuesta. No, yo le envío pues un saludo y el afecto pues y el respeto que me genera pues la hermana y que inspira, y que básicamente lo nuestro fueron posturas basadas en hechos y en testimonios, y que hace parte del libre desarrollo, o mejor, de la libre expresión de cara a poder cuestionar una situación específica donde uno esperaría de la Iglesia otras posturas. Hermana Cilia, muchísimas gracias por estar con nosotros en Verdad Plural. Doctor Juan David Mesa, gracias por compartir con nosotros todos sus aportes, y por supuesto a todos ustedes, los televidentes, gracias por estar ahí. Este tema queda ahí inconcluso, no sabemos qué va a pasar con ese siguiente paso que necesita toda la congregación religiosa para que Monseñor Builes sea beatificado, es la palabra. Beatificado. Hermana Cilia, Juan David, muchísimas gracias a todos ustedes, los televidentes de Teleantioquia. Gracias por estar siempre en sintonía de nosotros. Recuerden, Teleantioquia TV en grande.